cordial saludo. Mi nombre es Diana Mayerly Niño Álvarez. Soy estudiante de la materia Teorías del Aprendizaje a cargo del docente José Antonio Lugo Medina del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Para este primer ejercicio académico estaré hablando del concepto de aprendizaje y valor de las teorías de aprendizaje. Bueno, este ejercicio académico tiene por objeto presentar la comprensión del concepto de aprendizaje que he logrado desarrollar y la importancia que tienen estas teorías en torno al aprendizaje para nuestro rol educativo. He querido conceptualizar lo que es aprendizaje a través de estas grandes cuatro categorías. La primera tiene que ver con la naturaleza y las características de aquello que consideramos aprendizaje. Para que consideramos que hay un aprendizaje, debe haber un cambio, haber un cambio en las estructuras mentales, en las estructuras cognitivas que cada ser humano realiza al interior de su mente. Podemos decir que sí es un aprendizaje si estos cambios son perdurables a lo largo del tiempo, ¿sí? Si no se olvidan rápidamente. Generalmente el aprendizaje es producto de la práctica en torno a un concepto o alguna habilidad que se desea aprender, mejorar y pues cambiar. Y es algo inferencial que no siempre se observa directamente. Cuando decimos que hay aprendizaje y aseguramos que es porque se modifica algo o se construye algo al interior de nuestra psiquis, ¿qué se puede construir? Se puede construir conocimiento, es decir, se pueden construir conceptos, se pueden construir o modificar habilidades, se pueden construir o modificar creencias, se pueden mejorar, construir o modificar estrategias que utilizamos en ciertas situaciones y también podemos modificar actitudes, conductas y comportamientos. ¿Qué consideramos que no es aprendizaje? No es aprendizaje comportamientos innatos o habilidades que parecen innatas o que ya venimos con ellas. No son consideradas aprendizaje. Tampoco son consideradas aprendizajes situaciones transitorias del desarrollo humano, ¿sí? Crecer en estatura no es un aprendizaje, es propio de nuestra biología. Pero sí hay que distinguir que hay un desarrollo madurativo que va de la mano del aprendizaje, como por ejemplo la adquisición del habla. ¿Sí? Nuestros niños requieren del desarrollo de su aparato fonador a través de su etapa biológica normal y la interacción con la sociedad, con sus padres, para poder finalmente desarrollar el habla y aprender a hablar, ¿cierto? ¿A través de qué medios ocurre el aprendizaje? Parece ser muy importante en ello la experiencia según la bibliografía abordada, las interacciones sociales que hace el sujeto, el individuo con todo su contexto, la práctica de ese concepto, de esa habilidad que pretende desarrollar y la exposición a situaciones estimulantes que lleven a la aplicación, el desarrollo, la práctica de ese concepto que se pretende aprender. En la bibliografía abordada, la segunda lectura, cuyos autores son Gallado y Camacho, nos hablan de 12 tipos de aprendizaje. Hay aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje mecánico, aprendizaje significativo, aprendizaje por recepción, también hay aprendizaje repetitivo, reproductivo, productivo, restringido, hay aprendizaje amplio, de representación, hay aprendizaje de conceptos y hay aprendizaje de proposiciones. Dentro de estas tipologías de aprendizaje que ellos manifiestan, hay algunas que son más mecánicas, repetitivas y memorísticas que al parecer no realmente logran modificar la estructura conceptual de los seres humanos y que éstas perduren a través del tiempo. Mientras que hay otros aprendizajes como el por descubrimiento, el significativo, el aprendizaje amplio, que sí lograrían realmente esa modificación de las redes conceptuales y la perduración en el tiempo. Estos tipos de aprendizaje son importantes que los entendamos para poderlos aplicar y tener en cuenta en nuestra práctica educativa. En ese orden de ideas, pues las teorías del aprendizaje que también abordamos a través de esas dos lecturas, nos ofrecen
explicaciones científicas a cómo los individuos aprendemos, ¿cierto? ¿Qué procesos se dan en esa adquisición o construcción de aprendizaje y cuáles son esas características? Para explicar esos procesos que sufre o que atraviesa el ser humano para el aprendizaje, pues encontramos teorías conductuales en donde sus principales autores son Pavlov con el condicionamiento clásico, Skinner con el condicionamiento operante y Thorndike con su exposición en torno a ensayo y error. En esta teoría resaltan tres leyes importantes: la disposición, la de ejercicio y la de efecto. En cuanto a las teorías cognitivas un poco más recientes, más desarrolladas desde la psicología, está la Gestalt, la teoría de Gestalt, en donde encontramos fuertemente a De Crowley, un autor muy importante que hablaba del principio de globalización y propuso los centros de interés para el desarrollo del trabajo pedagógico. Tenemos a Piaget con su gran aporte de la explicación de cómo se da la asimilación y la acomodación para el aprendizaje, Ausubel con el aprendizaje significativo, Brunner con el aprendizaje por descubrimiento y Vygotsky con su explicación de la zona del desarrollo próximo para lograr el aprendizaje. En cuanto a la importancia que tienen las teorías del aprendizaje, bueno, las teorías básicamente son principios científicos que nos explican fenómenos, ¿cierto? Y nos permiten organizar los nuevos hallazgos e incluirlos a esas teorías para poder conceptualizar y entender los fenómenos, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues las teorías de aprendizaje tienen una función importantísima. La primera es que son marcos de referencia, no son puentes entre la investigación y la práctica educativa. Nos dan herramientas para organizar nuestros hallazgos, para explicar ciertas situaciones que encontramos en el aula con los estudiantes y nos permiten también a partir de ahí generar hipótesis que pueden ser comprobables para desarrollar procesos de investigación, ¿no? En ese orden de ideas, pues hay una estrecha relación entre la teoría y la investigación. Esa es otra de los elementos importantes de las teorías de aprendizaje porque nos permiten enmarcarnos, guiar y desarrollar procesos de investigación. En cuanto a las teorías del aprendizaje, pues dentro de estas encontramos teorías educativas cuyo propósito es comprender cómo es que adquirimos o desarrollamos nosotros el conocimiento, cómo aprendemos, ¿sí? Y pues desde luego esto es súper importante para nosotros los docentes porque nos ordenan cómo es el conocimiento, nos explican cómo se dan esos procesos de adquisición o de construcción de conocimiento y de esta manera pues orientan nuestra práctica pedagógica. De este trabajo yo extraigo cuatro conclusiones importantes. eh, Obedeciendo, respondiendo a la pregunta de qué manera las teorías del aprendizaje favorecen la práctica docente y la formación de nuestros estudiantes. La primera es que estas teorías actúan como faros porque nos orientan nuestra práctica pedagógica, nos dan marcos de referencia de tipo conceptual para entender cómo aprenden nuestros estudiantes y de esta manera pues desarrollar estrategias más pertinentes. Argumentan y sustentan nuestra práctica pedagógica, pues porque la teoría se traduce en nuestro actuar pedagógico, ¿sí? Así nos ofrecen también un enfoque desde el cual actuar, ya sea conductual, cognitivo, sociocultural, constructivista, constructivo social. Y ese enfoque pues ya nos va determinando herramientas para acompañar, desarrollar y evaluar los procesos con nuestros estudiantes. Las teorías del aprendizaje también explican la psiquis y el actuar humano. Esto es importantísimo porque al permitirnos o al explicarnos cómo aprende el ser humano, pues asimismo podremos entender cómo aprenden nuestros estudiantes, cómo desarrollar experiencias significativas que les aporten en ese proceso de aprendizaje, de autonomía, de regulación y de aplicar el conocimiento que aprenden en diversos contextos. Y para mí, pues uno de los más grandes aportes que hacen es que nos dan un sello personal.
¿sí? En nuestro quehacer docente. Es decir, las teorías del aprendizaje, al explicarnos cómo aprenden los seres humanos desde una u otra postura, pues nos dicen o nos van dando a nosotros sustentación a nuestra práctica pedagógica, fundamentos científicos que nos permitan reflexionar, transformar y acomodar nuestras prácticas pedagógicas para permitir precisamente ello. Estas fueron las referencias abordadas de los textos propuestos para el ejercicio académico. Les agradezco su atención.